Bueno, entonces en general estábamos viendo que eh, una teoría tiene cierto tipo de características, que es importante entonces que sepan reconocerla para que entendamos cuando se usa ese término, o sea, que es una teoría. En otras palabras, recuerden que estamos viendo que es un conjunto de conocimientos que sirven para explicar algo. Como en este caso, nuestro objeto de estudio es la mente humana, entonces este conjunto de conocimientos nos va a servir para que ustedes puedan explicar por qué la gente hace lo que realiza. Entonces ven que hemos visto que es un conjunto de información ordenada, de incoherencia, que es capaz de generar cierto tipo de hipótesis que sirven para comprobarlas. Y si se comprueba la hipótesis, la teoría se hace más fuerte. Ahora, ¿qué más tenemos por acá? A ver, mire, acerca de las características. Entonces, dice que usualmente las teorías se construyen o tienen algún tipo de relación con la vida de quien las crea. Es decir, miren que nosotros vamos a trabajar autores que, por ejemplo, priorizan mucho la relación con la madre. Es decir, que piensan que gran parte de la mente de las personas se explica a partir de la relación que tuvieron con la madre. Y entonces, coincidencialmente, quien descubrió esa teoría tenía una relación especial con su mamá. Asimismo, en cambio, vamos a trabajar en su momento otra teoría de un sujeto que plantea que todos los seres humanos tenemos un complejo de inferioridad, es decir, que por nuestras características físicas limitadas que presentamos cuando nacemos, todos los seres humanos nos sentimos menos. Entonces, curiosamente, esta teoría fue planteada por una persona que se daba cuenta que sentía esa inferioridad. En otras palabras, que la teoría surge en la mente de una persona o de un grupo de personas. Y esa teoría no es que sale de la nada, sino que de una u otra forma ha tenido relación con la vida del sujeto. Eh, claro, también miren, otro aspecto que es importante es que recordemos lo que se nos enseña en neurociencia. Entonces se nos afirma, miren, que el ser humano puede percibir los objetos de este universo limitado eh, por su sistema nervioso. Es decir, pónganse, si analizamos elementos básicos de la teoría del color, ven que si vemos un objeto que es blanco, pónganse, me parece que la pared que está atrás se ve como blanco. Ven que la teoría del color nos plantea de que los objetos solamente eh, presentan el color del único color que no poseen. Dicho en otros términos, ven, o sea que si lanzamos un rayo de luz, o sea, pónganse, prendemos una linterna, sale una luz. Entonces, si nosotros tuviéramos eh, los dispositivos para poder fragmentar esa luz, nos aparecería que esa luz, entre comillas, blanca, está conformada por los colores que conforman un arco iris, es decir, el azul, el verde, el rojo, o sea, los 7 colores. Entonces, ya desde hace mucho, miren, se sabe que la luz, que es conocida como blanca o luz clara, está conformada por otro tipo de colores. Entonces, en su conjunto se ven blancos. Por ende, esta pared, miren que está atrás del color que, bueno, yo le veo blanco. Entonces, quiere decir que si pudiéramos ver con una tecnología superior a nuestro sistema nervioso, de hecho veríamos que la pared es azul y a la vez es roja, es verde, es amarilla, es decir, es de todos los colores, excepto el blanco. Es decir, que el color no es más que, el color que tienen los objetos no es más que el reflejo del único color que no poseen. Por lo tanto, esta pared, el único color que no tiene, es el blanco. Por lo tanto, la pared es azul y a la vez es verde y es roja y es el resto de colores. Entonces, quiere decir, miren, que las teorías están siendo limitadas por nuestra capacidad del sistema nervioso y por nuestra capacidad de ver la realidad. Entonces, con esto de la teoría del color también es curioso porque ahí nos damos cuenta que cierto tipo de supuestos, como el racismo, se cae porque de hecho, pónganse, imaginen que tenemos un grupo que tiene algún tipo
discriminación hacia la gente, entre comillas, azul. O sea, exagero, para ser didáctico. Entonces, de hecho es curioso porque los azules no son azules, sino estamos aprendiendo que las personas azules, de hecho, son de todos los colores menos azules. Y más bien quien le discrimina al azul, ese sí es azul. Entonces cambien el color a términos más reales, pero a donde quiero llegar es que dense cuenta que nuestra percepción está siendo limitada por el sistema nervioso. Y por ende, entonces, si las teorías son un conjunto de información que nos sirve para entender al mundo, recordemos entonces que nuestras teorías también están siendo limitadas por nuestra capacidad humana y también por lo que somos capaces de ver. Es decir, pongamos otro ejemplo. Ven que hay una fábula muy conocida en psicología que nos habla de que un profesor muy famoso entonces les dijo a 4 de sus estudiantes que vayan y que hagan un mapa de una calle. Solo que les puso a los 4 en diferentes puntos de la calle o de la cuadra. Y entonces, miren, un estudiante dibujaba tal paso desde su esquina y los otros también dibujaban desde su otra esquina. Y entonces cuando veníamos con los 4 mapas se podía observar que no coincidían entre sí. Es decir, había cierto tipo de convergencia, pero cada uno solo podía ver desde su punto de vista. Entonces, así mismo son las teorías, mire. No vamos a tener una teoría que sea capaz de englobar todo, porque, o sea, nuestra limitación humana nos hace que solo veamos una parte de la realidad. Entonces, por eso es que hay muchas teorías que sirven, o sea, para hacer más completo este gráfico o este mapa de la mente humana, porque quiere decir que cada uno de los autores se han ido a diferentes partes de la mente y han podido generar una gráfica de la mente, pero según lo que alcanzaban a ver. No todo, porque no existe así una fuerza, un psicólogo así superior que pueda ver la totalidad, porque estamos limitados por el sistema nervioso. Entonces, miren, estas teorías que han sido creadas o que han sido inspiradas por lo que les ha pasado a los autores, se pueden dividir en dos. Las cualitativas van a ser aquellas teorías como el psicoanálisis, el humanismo y existencialismo, que en su momento desarrollaremos de qué consiste. Pero a donde quiero llegar es que estas cualitativas se caracterizan porque no es que utilizan tanto los números para mostrar su evidencia, es decir, utilizan más casos o utilizan otro tipo de técnicas para demostrar la evidencia de su teoría. En cambio, hay otras teorías que sí o sí se basan en buscar un número que confirme sus afirmaciones. Entonces, aquellas teorías que buscan evidencia numérica se llaman teorías cuantitativas. Y en cambio, aquellas teorías que buscan evidencia no numérica son las cualitativas. Entonces, en estas cuantitativas tenemos al conductualismo, al aprendizaje social o a la teoría de los rasgos. Recuerden, cada una de estas que están puestas entre los paréntesis vamos a desarrollar en el transcurso de este semestre. Por ahora, entonces, necesitamos ver que hay dos grupos, las que buscan evidencia no numérica y las que buscan el número. Miren, otra de las características de la teoría es que debe tener sí o sí algún tipo de comprobación. O sea, que póngase que este autor que dijo que la relación más importante del ser humano es con la mamá, sí o sí, para que esa teoría sea válida, debe tener algún tipo de demostración que sea por fuera de la vida del creador. O sea, que debe haber evidencia de que la relación más importante es con la mamá en alguien que no sea su creador, póngase en sus pacientes o en sus estudiantes. O sea, si encontramos una evidencia por fuera de quien creó la teoría, ya es una muestra ya es una evidencia. Otra cosa, mire, dice que también las teorías deben estar evaluadas en base a la utilidad, es decir, dependiendo de si sirven o no para algo. Entonces, ¿cómo nosotros sabemos que una teoría es útil? Acá están planteados ciertos indicadores. Por ejemplo, una teoría es útil si es que
genera hipótesis que podemos comprobar. Entonces, imaginemos una teoría que no puede generar hipótesis comprobables. Por ejemplo, miren, ven que hay una teoría que afirma que existen extraterrestres. Entonces, bueno, esa es una teoría interesante. Imaginen entonces que de esa teoría alguien saca la hipótesis de que sospecho entonces que existe vida inteligente en Saturno. Entonces, miren, esta teoría tendría un problema porque no me va a costar demostrar la vida inteligente en Saturno, porque todavía el ser humano no puede llegar a Saturno a explorar. Entonces, es una teoría que genera una hipótesis, pero el problema de esta hipótesis es que no es comprobable aún. En otras palabras, una teoría entonces es útil siempre y cuando genere hipótesis que podamos comprobar. Si es que no puede comprobar, no es que descartamos esa teoría, sino que le ponemos en un ratito en un baúl hasta que se pueda comprobar o rechazar. Lo mismo pónganse, podría ser con la existencia de fantasmas. En que hay teorías que te hablan de que hay vida después de la muerte. Entonces el problema de esas teorías es que plantean hipótesis como el paciente Juan cuando se muera, entonces va a estar como fantasma. Y es una hipótesis, y es válida, pero el problema es que si queremos comprobarla, ¿y cómo hacemos? O sea, primero, no se puede matar a alguien por eso. Segundo, o sea, ¿cómo le contactas cuando alguien se muere? Tercero, ¿cómo mides un fantasma? Entonces, estas teorías sobre la vida después de la muerte, como no pueden ser comprobadas, se las respeta, no se las hace de menos, pero se les pone un ratito por fuera de la ciencia hasta que podamos comprobarlo. También miren, una teoría es útil si tiene una estructura coherente, es decir, o sea que está ordenada, porque aunque no crean, hay teorías que son muy desordenadas, o sea que se entiende muy poquito. Entonces, acá miren, se refieren a que la teoría debe seguir un principio llamado la navaja de Occam. Repito, la navaja de Occam. Entonces, este es un principio de la economía que se aplica al resto de la ciencia. Nos dicen, miren, que es mejor aquellas explicaciones que son más simples. Entonces nos dicen, miren, en otras palabras, que este segundo criterio de utilidad es si la teoría sigue la navaja de Occam, o sea que si la teoría es simple. Entonces imaginemos, o sea que tenemos una teoría que dice que el ser humano se comporta como lo hace según la relación que tiene con la mamá. Ven que es sencillito, miren, porque nos dice esto está causado por esto. Punto. Ahora en cambio pensemos una teoría que es compleja, que nos diga la gente se comporta como lo hace por la mamá, pero dependiendo si el papá entonces genera tal cosa con la mamá y si el abuelo entonces influyó en el paciente, entonces estos 4 elementos generan este comportamiento. Entonces dense cuenta que esta segunda teoría es más compleja y más difícil de seguir, porque tenemos elementos que se van neutralizando, o sea, es más difícil. Entonces siempre una teoría es más válida, siempre y cuando sea más sencilla. Y esto se aplica a la psicología también en general, que es mejor explicar a la gente en términos más simples, porque hablar mucho y meter un montón de palabras o no callarse con mucho respeto, eso no es difícil. Lo difícil es ser clarito y concreto. El otro criterio dice, mire, que estas teorías son útiles si son capaces de ser confirmadas o modificadas. En cambio, si salen del plano de la comprobación, como lo de los fantasmas, eso le quita utilidad. Y finalmente, también la teoría es útil si es que es precisa, es decir, si a cada idea le llama solo con un nombre y no con varios nombres. El ejemplo que más se me ocurre es, ven que cuando no nos acordamos del nombre de algún objeto, es común que se diga el cosito, así dicen en mi país, pásame el cosito tal vuelta. Entonces vean que ese es un término genérico porque no significa nada, o sea, es demasiado grande. Entonces una buena teoría es aquella que a un objeto le pone un solo nombre y preciso, no que a un solo objeto le pone diferente tipo de nombre.